Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la última sesión, porque ahora solo son dos, de cálculo diferencial. Entonces, en la anterior vimos que es la definición de derivada, vimos por qué y qué significa geométricamente la derivada. Ahorita vamos a ver cómo la derivada se transforma en una operación y hay diferentes tipos de derivadas. En la hoja que tenemos aquí, que se llama cálculo de derivadas, tenemos los diferentes formas y fórmulas que hay para las derivadas. Entonces, tenemos la primera, f de x igual a k. Teniendo en cuenta que k es cualquiera constante, entonces la derivada de f de x por lo tanto va a ser 0. La siguiente es la de las exponenciales. Entonces, sea una exponencial a x a la n, entonces tenemos que la derivada va a ser a n por x a la n menos 1. Veamos un ejemplo. F de x va a ser igual a 3x al cuadrado. Entonces, a es 3, x es x y n va a ser 2. La derivada de f de x va a ser igual a 3 por 2, 6, a la x menos 1, o sea, x a la 1. Ahora veamos otro ejemplo. F de x igual a 10x a la 5. Entonces, f' de x va a ser igual a 50x a la 4. F de x es igual a x a la 3. Entonces, f de x, f' de x, la derivada va a ser igual a 3x. ¿Listo? Ahora, veamos la derivada de un polinomio. Tenemos u más b más w, la derivada va a ser u' más b' más w'. Mira, el ejemplo sería f de x igual a 3x al cuadrado más 10x a la 5 más x a la 3. Entonces, ¿qué nos dice la regla? La regla nos dice que la derivada de la suma va a ser la derivada de cada uno de los términos. Entonces, f' de x será entonces 6x más 50 más 3x. Y listo. Si te das cuenta cómo se resuelve. Siguiente, multiplicación. Entonces, antes de ver la multiplicación, veamos el logaritmo. Entonces, el logaritmo, digamos que f de x es el logaritmo en base a de x. Entonces, la derivada va a ser igual a la derivada de x, que en este caso es 1, pero pongámosle aquí el apóstrofe porque es el 1, sobre x por el logaritmo natural de a. ¿Eso a qué nos lleva? Que el logaritmo natural de x, entonces la derivada, ¿cuál va a ser? La derivada de x, que ponemos 1, sobre x por el logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? Euler. Por esta razón, esto es 1, entonces 1 sobre x. Listo. Entonces, si f de x es igual a 3x al cuadrado por el logaritmo natural de x. ¿Qué nos dice la ecuación? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. El primer término va a ser 3x al cuadrado, el segundo término va a ser el logaritmo natural de x. El primero derivado, 6x, ¿cierto? Entonces bajamos el 2 multiplicado por 3 y le restamos 1 al exponente por el segundo sin derivar. ¿Cuál es el segundo sin derivar? Logaritmo natural de x. Más el primero sin derivar, que es 3x al cuadrado, por el segundo derivado. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. ¿Listo?
Ahora veamos una división. La regla de la división dice la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada la derivada del segundo por el primero sin derivar sobre el segundo al cuadrado. Entonces veamos, f de x es igual a 3x al cuadrado sobre logaritmo natural de x. Entonces la derivada va a ser f' de x igual a la derivada del primero, 6x, por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, 1 sobre x, por el primero derivado, sobre el segundo al cuadrado, logaritmo natural de x y todo al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Veamos hasta ahí. Sin embargo, mantén la hoja porque ahí tendrás las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Ahora veamos algo que se llama la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir la regla de la cadena? La regla de la cadena es que siempre que tú tengas un caso, lo vas a multiplicar por su derivada interna. ¿Listo? Entonces veamos aquí. F de x es igual a x más 3 a la 3. Entonces, ¿qué caso es este? Esto es una exponencial, definitivamente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que el x está elevado a un exponente. Entonces, se nos vio que se bajaba el exponente, x más mismo, por el exponente menos 1. Pero aquí vamos a multiplicar por la derivada interna, es decir, la derivada dentro del término. En este caso es 1. Pero veamos un ejemplo un poco más concreto. F de x es igual a x al cuadrado más 3. Entonces la derivada va a ser igual a 2 por x al cuadrado más 3 mal a 1 por la derivada interna 2x y la derivada de 3 será 3. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, siempre multiplicar por la derivada interna. Veamos otro ejemplo. F de x es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 3x. Listo. Entonces, la derivada va a ser, ¿cuál es lo principal? El logaritmo. 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, x al cuadrado más 3x. Multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada de esto. 12x más 3. ¿Cierto? Entonces, en eso consiste la regla de la cadena. Es muy importante. Eso es una pregunta fija del parcial. Tenlo muy en cuenta. Eso es todo por esta semana. Mucha suerte. No dudes en pasarle a todos tus compañeros para que solucionen sus dudas, para que se ayuden. Y si tienes preguntas, por favor, métete a tutorial. Mucha suerte.